Vale, pues hoy tenemos con nosotros a Paco Salcedo, ingeniero de telecomunicaciones, mucha trayectoria en el sector, ¿no? Ya eres de los referentes en el sector. Incluso esta semana pasada, si no recuerdo mal, te han dado un premio muy bonito, ¿no? Sí, especialmente bonito, sí. Fotografía Ingeniero del año. cuando te lo dan Bueno, los colegas, ¿no? Aún hace más ilusión, ¿no? Sí, sí, así es. Oye, ¿y el Paco Salcedo, que no es presidente de Microsoft, qué utiliza su tiempo? Bueno, el Paco Salcedo es primero padre de familia, aunque mis hijos ahora les tengo estudiando fuera, con lo cual un poco el nido vacío. Pero el poco tiempo que me queda, pues a mí me encanta la naturaleza, me encanta andar, me encanta hacer muchas cosas. Quizás hago muchas cosas, no soy experto en nada. Pero yo no soy de los que cuando se jubilen dicen, es que no voy a saber a qué dedicar el tiempo. A mí no creo que me pase eso. Pero en general recargo pilas en naturaleza en la montaña. Soy muy de deportes de montaña. Aunque mira, sí, ¿qué haces en Dubái viviendo 10 años? Pero es verdad que lo que más echaba de menos ahí era la montaña. Yo creo que sea algo que donde realmente recargo pilas es ahí. Pero también leyendo, estando con amigos, vida social, haciendo deporte el poquito tiempo que tengo. Pero bueno, conectando mucho con la naturaleza, quizás es lo que... Quizás porque he crecido en ciudad. Es algo que es esa necesidad sí, de... Yo creo que puede que eso haya influido un poco. Bueno, quizás también cuanto más telecos somos y cuanto más tiempo llevamos en el sector, más necesitamos reconectar con esa parte más humana, ¿no? Entonces, quizás ahí... Sí, lo que pasa que es verdad que cuando uno, aunque a pesar de que nos hemos dedicado a la tecnología, toda la carrera y toda la vida profesional, pero cuando piensas en el impacto que ha tenido la tecnología en la vida de las personas, ese propósito ayuda. O sea, yo siempre, al menos estamos trabajando en algo con un cambio positivo para la sociedad, ¿no? Y también es lo que nos permite, o a mí al menos me permite echarle tantas horas, porque realmente creo que ayuda. De hecho, yo te iba a preguntar, porque yo siempre te he conocido en transformación, o sea, cuando estabas en Telefónica, luego comentábamos antes, ¿no? Luego ahí en Etisalat, haciendo un poco de Lawrence de Arabia, ahí, donde incluso coincidimos en una pequeña época, ¿no? ¿Microsoft es una empresa de estas que cambia la vida a la gente? Yo creo que sí, a mí me la ha cambiado. Es verdad que siempre he trabajado en transformación y te voy a contar la historia de esto. Y bueno, es verdad que en este sector es fácil, ¿no? Porque todos son cosas nuevas. Sí. Pero desde las telecomunicaciones, cuando todo convergía y las telecos decían, bueno, pues esto de conectar personas, una vez que conectas a todas, ¿qué más podemos hacer, ¿no? Entonces evolucionabas desde las telecomunicaciones al mundo del que llamamos las TIC, ¿no? Exacto. Y me acuerdo que en aquel entonces estaba en estrategia, ¿no? Hicimos un papel para Telefónica diciendo que había que evolucionar hacia esto de las TIC. Y ahí recuerdo cuando dijeron, bueno, ¿y quién se ocupa de crear este departamento? Dije, bueno, pues que el que ha dicho que hay que hacerlo, que lo haga. Y literal, me tuve que encargar de eso en aquellos tiempos. Y ahí tuve una etapa de transformar desde las empresas de telecomunicaciones a crear esas prácticas de nuevos negocios digitales. Primero en Telefónica y luego en Etisalat. Y en Etisalat pues fuimos partners de Microsoft, abrimos ahí la primera región de nube. Y cuando me llamaron de Microsoft dije, bueno, pues venga, vamos ya a hacerlo en una empresa que realmente hace esto. Y la verdad es que fue un cambio. Esto fue subirse a un tren de alta velocidad que no te espera. Y más en esta época actual, ¿no? Con toda la Pero sí, es imposible que una empresa como Microsoft no te cambie. Primero por el aprendizaje que es una empresa así. Yo nunca había trabajado en una gran corporación americana. Eso era nuevo. Pero con propósito. Yo creo que si algo diferencia a Microsoft de las demás o empresas similares es el pozo cultural y la misión de la empresa y el cambio que le ha dado Satya Nadella. Y esto, vivirlo, pues es un lujo. O sea, una empresa con esa voluntad de tener un impacto positivo en la sociedad. Es real, ¿eh? El propósito de... Sí, es real, pero es real porque lleva muchos años. Satya llegó... Bueno, la empresa tiene 50 años. Ha hecho cosas bien, cosas mal, como todas. Sí. Pero Satya es desde el 2014 que implementó esta misión de empoderar a todas las personas y organizaciones en el planeta a hacer más, pero sobre todo con una visión ética y responsable de la tecnología, con una cultura muy basada en la mentalidad de crecimiento. Claro, 10 años siendo muy coherente en estos valores acaban calando. Normalmente pasa mucho en las empresas que los valores son lo contrario de lo que son, porque son aspiracionales. Dices, venga. Están ahí en la web, ¿no? Claro, dices, voy a ver lo que me gustaría ser. Y realmente es lo contrario de la realidad.
en Microsoft ha habido tiempo para que esto haya calado, porque todo es cómo se evalúan a los directivos, cómo se contratan a las personas. Y a mí lo que más me convenció en las entrevistas fue que cuanto más veía gente más senior en la organización, iba pasando fases, me encontraba gente más maja, más auténtica y que me enganchaba más. Y para mí eso decía mucho. O sea, que también es un sitio, es verdad, se trabaja muchas horas, muy intenso, pero se está a gusto. Y para mí eso es también fundamental. Te dan ganas de irte a tirar el currículum a Microsoft. Sí, ¿no? bueno, es verdad, ojo, que luego están los cierres trimestrales y todo esto, toda la intensidad Eso que también lleva, está ¿no? ahí, ¿no? Eso también está ahí. Es una empresa americana, que estos se han inventado, lo de ganar dinero se lo han inventado ellos. Así que sí. Oye, igual que cambia la vida de la gente que está ahí dentro, tú además has visto un poco toda esta evolución. ¿Cómo dirías que ha cambiado la relación con las administraciones públicas? O sea, tanto antes cuando estabas en Telefónica, pero ahora en Microsoft, la relación público-privado ha ido evolucionando también. Cada vez más la administración pública tiene mucho más claro que tiene que trabajar con las empresas. Sí, yo creo que ahora lo tiene mucho más claro. Antes quizás menos. Se hablaba de la colaboración público-privada como algo muy, muy, muy innovador. Como lo de los valores, ¿no? Sí, ahora es menos innovador porque afortunadamente ocurre mucho más. Está más al orden del día. Y bueno, pues es de agradecer porque creo que es muy necesario. Creo que ese acompañamiento es un beneficio mutuo. Y parte de la atracción de la transformación de la sociedad viene de la administración. No solo por los servicios al ciudadano, sino por el impacto en retos sociales que tenemos. O sea, como sociedad tenemos un envejecimiento de la población, lo hablábamos antes del sector salud, la educación, bueno, la sostenibilidad de los servicios públicos y la administración pública como elemento tractor. Has estado en Oriente Medio y ahí quizás es muy claro, el sector del gobierno es el que lidera. Bueno, aquí lideran los dos, pero el gobierno no solo como elemento regulador, pero también como elemento tractor. La responsabilidad y lo bien que puede hacer el gobierno en ciertas políticas para que las pymes adopten la tecnología. Este es un país de pymes y es muy necesario que se lo pongamos fácil. También es relevante, ¿no? Microsoft lo tenemos muy claro. Yo creo que también por ponernos a trabajar con las administraciones en crear el entorno de regulación necesario, porque la tecnología hay que regularla, hay que ponerle el marco adecuado para que nos aseguramos que se aplique de manera positiva y responsable, y en eso estamos. Y quizás sí que nos ponemos del lado de la administración siempre trabajando con ellos. Es súper necesario, sí, lo tenemos claro eso. Has dicho dos cosas que me parecen muy relevantes. Una es que España, Europa en general, es un mercado de pymes, ¿no? Y la otra, la parte esta de regulación. Vamos primero a la primera, la de pymes. Microsoft es una empresa que está ayudando a las pymes y que su vocación o sea, entiende que el mercado europeo es diferente del americano y por lo tanto... Sí, bueno, lo primero no solo es Microsoft, o sea, Microsoft y nuestros partners. En España tenemos 12.000 partners y quizás una de las cosas que más nos diferencia es el ecosistema de socios. De hecho, eso se conoce muy poco. La tecnología. Sí. Fíjate, 12.000 empresas y también es un vector de creación de trabajo. O sea, que las pymes necesitan el acompañamiento de empresas tecnológicas en cada territorio que les ayuden a adoptar. Y también ahí intentamos movilizar no solo nuestra tecnología, sino nuestro ecosistema de socios. Pero también trabajar con el gobierno en tener políticas que ayuden a adoptar. Quizá la pyme española tiene un problema de tamaño, porque aquí el tamaño también importa, o sea, hay que conseguir que sean quizás un poquito más grandes para que tengan esa escala que les permita adoptar de manera, bueno, más sencilla, pero también hay que acompañarlas. Y en España yo creo que por primera vez tenemos desde el minuto uno la oportunidad de beneficiarnos de una revolución industrial y de adoptar más rápido que los demás. En esas estamos. Y me voy a la regulación. Yo tengo la sensación, pero es una sensación personal, de que en el momento que estamos ahora donde la Comisión Europea legisló sobre todo sobre inteligencia artificial, ahí aparecen cada 2 por 3 un poco noticias de que las grandes tecnológicas americanas están haciendo un poco de presión para que esta legislación un poco sea más flexible, se cambie y tal. Pero en esa foto, cuando te hablan de las grandes tecnológicas americanas, yo no suelo ver
Microsoft, ¿no? Entonces, no sé si es porque bueno, tienes esa vocación que decías de dentro estar... de las etiquetas que acabamos poniendo a las cosas, no todas las empresas son iguales, sus modelos de negocio son distintos. En Microsoft lo que sí creemos que la regulación es necesaria y antes de que estuviera el AI Act y otros tipos de regulación europea, aplicamos autorregulación. Definimos los principios éticos y responsables de la IA, intentamos que el sector tuviera a partir de esos principios una aplicación ética en este tipo de tecnologías. Porque si no, evidentemente la IA puede estar sesgada, puede crear diferencias. O sea, esto bien aplicado tiene muchos beneficios, mal aplicado tiene muchos riesgos. Y creemos que es necesaria, y nosotros somos los primeros en decirlo. Lo que pasa es que lo que hay que evitar es sobrelegislar, y lo sabes bien porque has estado en la administración. Claro. Una cosa es que hay una directiva y que hay un marco, y otra cosa es que cada organismo gubernamental decida innovar y legislar, porque al final acabamos con un marco muy complicado. Y para una gran empresa, bueno, pues todavía lo puedes gestionar, pero tú imagínate una pyme que tuviera que ver cómo sigue en N regulaciones. Entonces lo que hay que hacer es una regulación potente, clara, la misma para todos si puede ser, y evolucionarla y seguirla. Y esto puede en Europa crear una ventaja competitiva, igual que lo ha creado la Ley de Protección de Datos, que al principio también había la de Ciber mismo. Y esto da tranquilidad, claridad, y si se hace bien, también temas predecibles. Es un reto porque la tecnología va muy rápido, con lo cual hay que ir regulando, pero también es bueno que las empresas lo apliquen de manera responsable. Tenemos muchos ejemplos de empresas españolas que han decidido, incluso antes de que estuviera la ley, que esto lo iban a hacer de manera ética y responsable. O sea, que bueno, ahí puede que tengamos una posición más alineada con los organismos europeos que otras empresas, porque sus modelos de negocio son distintos. Oye, que todo es respetable. No, pero me parece realmente muy, muy interesante que el presidente de Microsoft España, tenga esa posición clara y que no es la mía, es la de la empresa. Sí, o sea, si tú escuchas a Brad Smith, no es que se ve aquí. Sí, pero por eso te digo que me parece, bueno, que yo creo que ahí me parece muy interesante esa posición. Ahí estamos en la misma página, todos. Pero es verdad que hay que vigilar que no se sobrelegisle. Y fíjate, aunque es la posición de la empresa, ¿tú sientes ese peso de la responsabilidad? Porque al final Microsoft España es un elemento transformador incluso de la propia sociedad, ¿no? Al final, detrás de OpenAI, ahí, ¿no? Está Microsoft. Entonces, o sea, en realidad, la gente que estáis ahí en la dirección, ¿sentís ese peso de la responsabilidad de lo que implica esa transformación social? Sí, pero también te digo que Microsoft es una empresa donde hay muchas personas y donde estás muy arropado en la labor que haces. El éxito y el fracaso en la empresa no son individuales. Es muy raro que el éxito, algo que se haga bien, sea por una persona. Y además es una empresa en la que realmente si a alguien no le va bien, suele ser gente que se aísla o trabaja de manera individual. Es una empresa con muchos recursos, donde se trabaja mucho en equipo, entonces es una responsabilidad compartida, y donde casi te diría que es la motivación del impacto que puedes tener lo que nos lleva a echarle las horas que haga falta y trabajar con ese entusiasmo también de que puedas tener un impacto positivo. No diría yo que esa responsabilidad agobia, es al revés, es como un reto de vamos a intentar hacerlo. Quizás es ilusión. Quizás la frustración puede llegar porque no vamos tan rápido como nos gustaría. Pero bueno, eso no es nuevo, para los que estamos trabajando en nuevos negocios. Está claro. Sí. y más si estás cercano a la administración. Sí, bueno, así es. Oye, y el reto de España y de Europa en general con el tema tecnológico, ¿es realmente tecnológico? ¿Es esa transformación social? Es decir, si tú te imaginas qué va a pasar en el país en los 5 o próximos 10 años, ¿va a transformar la economía? ¿Se van a transformar las democracias? ¿Nos vamos a quedar... Bueno. La gente se va a quedar sin trabajo y va a tener que reconvertirse. O sea, ¿dónde está un poco esa Bueno, lo visión? primero, si no se innovará nada más, si ahora paramos la máquina de innovar y no sacáramos nada más, tenemos para aplicar la innovación que hay para un rato, O sea que esto va rápido. Unos cuantos años, ¿no? Unos cuantos años. Pero, a ver, hay una oportunidad, lo decía antes, es la primera vez que tenemos acceso a una tecnología que puede llamarse una revolución industrial, porque la IA es además
una tecnología de propósito general que afecta a todo el mundo desde el minuto uno. En otras revoluciones en España nos tuvimos que enganchar un poco más tarde. Y el tema no está ya en quién la inventa o quién ha inventado ciertos algoritmos o ciertas infraestructuras, sino quién aplica mejor. En la creación de propiedad intelectual sobre estas plataformas, y esto es la evidencia en aplicación de la IA en salud, en educación, es que eso está por escribir, está todo por escribir. Y en Europa tenemos ejemplos muy bonitos de esto. De hecho, aquí en Cataluña hay una empresa que siempre pongo ejemplo porque me parece magnífica, que es Factorial, que está creando valor en el tema de aplicaciones de recursos humanos, aplicando IA, ayudando a las pymes, precisamente. Entonces, yo creo que ese es el ejemplo. Cómo utilizamos, en lugar de reinventar la rueda, fijarnos en lo que ya está inventado, aprovechar esas economías de escala, hacer que estas empresas gigantes, americanas, donde sea, pues se comprometan con Europa y crear valor sobre estas plataformas. Y crear valor es crear esa propiedad intelectual, crear las aplicaciones, crear esos casos de uso y luego vender eso fuera. Ese ecosistema tecnológico de innovación sobre las plataformas de nube y de IA es lo que tenemos que centrarnos en Europa. Y luego las siguientes grandes olas, si hablamos de computación cuántica, hablamos pues entonces con la vista larga también intentar ver dónde invertir. Pero a veces nos castigamos porque hemos perdido una ola que ya ha pasado, en lugar de subirnos encima. Intentamos replicarla, no se trata de eso, se trata... Sí, o querer saltar a la siguiente antes de... Y tenemos mucho talento, en Europa tenemos mira, un marco de convivencia, de regulación espectacular que hay que cuidar, tenemos acceso a las mejores universidades, bueno, hay que movilizar todo eso. Y luego hablabas de democracia, como es verdad, la tecnología mal aplicada pues también tiene sus riesgos y por eso, vuelta a mi punto de la regulación, de proteger bueno, pues entornos que nos han llevado de manera ciertamente exitosa hasta donde hoy estamos. Me parece de verdad muy interesante lo que dejar que caigan, ¿no? Porque me parece incluso, simplificando mucho, te diría una mirada muy europea de alguien que está en una empresa americana y que, como tú dices, no es mi visión, sino que es la de la empresa, ¿no? De verdad me parece muy interesante. A ver, es que primero Microsoft es una empresa global. O sea, es verdad que tiene sede social en Estados Unidos, pero tiene autonomía estratégica y tiene sus propios valores. Y tenemos centros de regiones de nube en todos los sitios del mundo. Tenemos más regiones de nube que todos los demás hiperescalares juntos. Yo antes de coger este puesto llevaba la Dirección General de Grandes Empresas en Europa del Este, Oriente Medio y África. Y cuando tú ves lo que transforma esta tecnología en países como Sudáfrica, en países como Egipto, en países como Nigeria, en países también de Europa del Este, bueno, pues lo que están transformándose y avanzando en la economía, Polonia, Rumanía, empresas en Rumanía como UiPath, que son... O sea, descubres un mundo distinto, multipolar, donde la misión de Microsoft es igual de válida ahí que en Virginia, que en Texas o en Redmond. Y luego cómo es la empresa de diversa, es que Microsoft tiene gente de todo el mundo trabajando en todos los sitios del mundo. Entonces sí, somos originalmente americanos, pero somos globales. Es que no se podría entender la empresa si la mentalidad de la empresa no fuera de impacto global. Porque además, si no, toda la inversión de la empresa sería en Estados Unidos. Porque cuando hay que decidir dónde ponemos la inversión, esa inversión estaría prácticamente toda en las economías más avanzadas. Si hay una inversión que se reparte por todos los sitios del mundo es porque hay esa vocación de tener impacto global, no simplemente de retorno económico en aquellos sitios donde las empresas son más grandes, ¿no? Y yo creo que eso también a mí me convenció para unirme a Microsoft, pero yo creo que diferencia a la empresa con respecto a otras, ¿no? Yo te iba a hacer una pregunta porque la semana pasada justamente hicimos la Diada de las TIC, que es un evento relevante aquí en Cataluña, donde concentramos un poco, bueno, varias mesas redondas y el lema de la Diada iba sobre soberanía tecnológica, ¿no? Entonces te iba a preguntar un poco cuál era el papel de una empresa como Microsoft, pero casi me lo has respuesto, ¿no? Porque al final con esa visión global y con cierta autonomía o con autonomía en cada una de las partes, regiones. También, ¿no? El tema de soberanía, que es un tema, primero, subjetivo, porque cuando se habla de soberanía no siempre se habla de lo mismo, ¿no? Sí.
Entonces, pero sí ha servido para entender que hay una demanda legítima en Europa, oye, de que nosotros, esto es crítico, si ponemos en este tipo de infraestructuras nuestros hospitales, nuestro sistema de educación, nuestros sistemas financieros, no podemos depender de que alguien en otro país decida desenchufar esto o de eso. Y entonces, yo creo que frente a esa demanda lo que ha habido es un diálogo y hemos entendido cómo poner las salvaguardas necesarias en los contratos, en nuestros contratos, para que, oye, pues los clientes estén protegidos tecnológicamente, que se le dé el nivel de control necesario. Podemos ir tan lejos como dar el control de esas infraestructuras a operadores de estos países, si es importante para ellos. Funcionalidades en la nube pública que te permitan a ti controlar la encriptación, las claves de encriptación tú mismo. Tener funcionalidades que llamamos de confidential compute. Asegurar que cuando tus datos están en un centro de datos en España, ni salgan de ahí ni en proceso ni en alojamiento. O sea, hay múltiples funcionalidades que en función de qué le preocupe al cliente en cuanto a soberanía, se puede aplicar. Pero hay que entender cuál sería el problema, ¿no? ¿Qué te preocupa? Porque dentro de soberanía caben muchas cosas, ¿no? Y luego intentar también que las inversiones sean eficientes. No reinviertas, no te gastes el dinero en lo que ya existe, sino gástate el dinero en esa capa de valor, ¿no? Que he comentado antes. Y en Cataluña vais por delante en la adopción de nube, por ejemplo, cosa que habla bien también de la apuesta que se está haciendo en Cataluña por las nuevas tecnologías. Con respecto a otras regiones de España vais por delante, cosa que os posiciona en una situación, bueno, privilegiada también para aprovechar la IA. O sea, hay que seguir así. El hecho, yo creo que la soberanía no tiene que ser no tendríamos por qué renunciar a tener las mejores plataformas por el hecho de tener los como dices tú, casa, es adaptar toda es como adapto, oye, yo exijo a los operadores que están operando aquí que me den ciertas garantías. Como no puede ser de otra manera, claro. Claro. Oye, ya cerrando, ¿tú crees que la gente como nosotros, los ingenieros de telecomunicaciones, los que estamos en el sector tecnológico, les vamos a dejar un mundo mejor a los siguientes, a nuestros hijos? O... Bueno, porque oportunidad hay, ¿no? Oportunidad hay, eso estamos intentando. Yo creo que más que eso es que ellos mismos, mira, vengo de entregar los premios One Now a las mejores estudiantes STEM de España, pero es que lo van a hacer ellos. Que había gente lo van a hacer ¿no? ellas y ellos, o sea, que seguro. Lo que yo quiero pensar, y si echas la vista atrás de cuando empezamos, yo empecé mi carrera profesional en el año 97, 98, bueno, pues cómo estaba el mundo antes y cómo está el mundo hoy, pues es un mundo muchísimo más conectado. Es verdad que a veces tendemos a ver las cosas en nuestro espacio, pero cuando ves el mundo en su totalidad, pues hay menos hambre, la gente tiene más acceso a los servicios, algo hemos mejorado. Es verdad que a veces tiene la sensación de que vas dando tumbos y un poquito para atrás o para adelante. Tenemos retos, pero en general yo creo que el mundo está mejor hoy que como estaba. Lo que pasa que no se lo vamos a dejar fácil, tendrán que también afrontar ciertos retos y seguir luchando por sacar las cosas adelante, claro. Oye, por acabar, no vamos a hablar de fútbol. Bueno, pues yo pero ¿para yo cuándo? Dejé de jugar al fútbol hace unos años. Yo también. Ya me sabe mal. Sí. Oye, ¿para cuándo Microsoft con el Barça? Yo creo que ahí también hay una oportunidad muy chula. Si recuerdo, en Telefónica hacíamos cosas con el Barça, ¿te acuerdas? Y ahí decimos, a ver, Microsoft estamos con la Liga. Patrocinamos la liga, yo creo que lo habéis visto, entonces hay proyectos tecnológicos y bueno, con el Barça pues también es cliente, son todos los clubs y el Barça pues estaremos encantados de hacer cosas con ellos, o sea, seguro que sí, así que, y además fíjate, en el deporte yo creo que todos los datos que se manejan, ¿verdad? Esto la IA se aplica directamente. Pero vamos, el Barça ya sois suficientemente buenos, no queréis ser mejores todavía con la tecnología. Si no, no va a haber quien os gane. Te agradezco mucho este ratito de aperitivo, ¿no? Bueno, sí, un placer. Y nada, vamos a seguir Bueno, pues seguimos hablando de ello. Claro que sí. Venga, muchas gracias.